Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar esta masa de tarta 100% integral, pero si no sos de los que le gustan comer masas integrales, quédate porque te traigo un relleno que estoy segura que te va a encantar. Vamos a hacer un relleno que es fácil, delicioso y en un abrir y cerrar de ojos lo tenemos listo, así que vamos con la receta. Para realizar esta masa vamos a necesitar 250 gramos de harina integral fina, una cucharadita de sal y semillas a elección. Yo en esta ocasión le voy a poner una cucharada de semilla de sésamo integral, una cucharada de semillas de chía y una cucharada y media de semillas de girasol, y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Cuando lo tengamos bien integrado, le voy a sumar 4 cucharadas de aceite girasol. Si quieren también pueden utilizar aceite de oliva o aceite de maíz. Y entre 100 centímetros cúbicos de agua y 175 centímetros cúbicos. Todo va a depender mucho de la marca de la harina que estemos utilizando. Puede ser que nos lleve un poquitito más de agua o un poquitito menos de agua. En esta ocasión a mí me llevó 175 centímetros cúbicos de agua. Por eso digo que puede ser entre 100 y 175 centímetros cúbicos de agua. Vayan agregando el agua de a poco a medida que lo vayan necesitando la masa. Lo único que tenemos que formar es un bollo y el bollo no tiene que ser muy duro. Así que vamos a ir agregando el agua de a poco y vamos a formar un bollo. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando tengamos el bollo formado, yo apenas lo amasé, un poquitito como para darle forma redonda y para que ustedes vean cómo queda. Esta es la consistencia que tiene que tener el bollo una vez que esté listo. Ahora sí, a la masa la vamos a estirar sobre la mesada. Yo no le voy a poner nada porque sé que no se pega, pero si ustedes tienen miedo de que se les pegue, espolvorean un poquitito de harina sobre la mesada y vamos a estirar la masa de forma redonda. Así que estiramos un poco, la giramos un cuarto, estiramos un poco, la giramos un cuarto y así le vamos a ir dando la forma redonda característica de la masa de tarta. Si te gustan las tartas, acá arriba te voy a dejar una lista de reproducciones de todas las tartas que hay en el canal, que la verdad no te puedes perder ninguna. Y si sos de los que les gusta preparar la masa casera, pero no te gusta la masa integral, acá arriba te voy a dejar 2 enlaces. El primero es una masa de tarta que es súper simple de realizar. Y el segundo es una masa de pascualina con harina integral, pero no es 100% integral. Si no llegaste a ver todos los enlaces que aparecieron acá arriba, no te preocupes porque debajo del video, en la casilla de descripciones, van a estar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Una vez que la tenga bien estirada, vamos a pasar la masa a un molde, pero primero voy a corroborar que alcance bien para hacer esta tarta. Sí, da bárbaro para este molde que estoy utilizando, que es de 28 centímetros. Así que una vez que lo tenga bien estirado, lo van a poner dentro del molde, lo vamos a acomodar muy bien, que llegue bien la masa hasta el borde de nuestro molde. Ahora sí voy a pinchar un poquitito la masa y le voy a dar una precocción a esta tarta integral. Así que, así como está, se va a ir a un horno a 200 grados por unos 8 a 10 minutos. Le vamos a dar una precocción y luego sí la vamos a rellenar. Mientras la masa está en el horno, voy a preparar este relleno que les dije que es súper fácil. Así que tomamos 5 huevos, 4 cucharadas de queso crema, lo integramos muy bien.
le voy a sumar 150 gramos de queso rallado. Acá utilicen el queso que ustedes quieran, Reggianito, Sardo, el que más les guste. Lo vamos a integrar. Ahora sí, le vamos a sumar los condimentos. Le voy a poner un poquitito de pimienta recién molida, apenitas un poquitito de sal, porque recuerden que el relleno ya tiene queso rallado, así que va a ser, si no, muy salado. Y albahaca seca. Para los que se preguntan, sí, esta albahaca la hago yo en casa, así que en cuanto crezca la plantita de albahaca que tengo en el patio, les voy a enseñar cómo secar la albahaca y que tengan albahaca todo el año. Ahora sí, a todo esto lo voy a integrar muy bien. Por último voy a tomar tomates cherry. En esta ocasión yo utilicé 200 gramos de tomate cherry, a los cuales corté a la mitad. Después de unos 10 minutos saco la masa del horno. Le voy a poner este relleno que habíamos hecho con huevo, queso crema, queso rallado y los condimentos. Y por arriba le voy a poner los tomates cherry que habíamos cortado. Le ponen la cantidad de tomates cherry que a ustedes les guste, la cantidad que ustedes quieran. Una vez que hayamos puesto los tomates cherry, le voy a volver a poner un poquitito más de albahaca seca, porque en casa les encanta este relleno con mucha albahaca. Una vez que lo tengamos listo, se va a volver a ir al horno hasta que el relleno esté bien cocido, que al moverlo el centro esté bien firme y nuestra masa esté bien cocida, bien doradita. Aproximadamente a mí me llevó unos 30 minutos más. Así quedó la masa, miren lo dorada que está. Obviamente que la pueden utilizar para el relleno que a ustedes más les guste, pero este relleno también se los recomiendo porque está muy bueno y le queda muy bien a esta masa. Así que anímense, prepárenla y después me cuentan qué tal les salió. Gracias por haberme acompañado en este video, ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.